Saludos muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la República del Paraguay, y agradecemos al Señor una vez más que podemos estar juntos. Y hoy quisiera predicar sobre el tema Una buena iglesia, basado en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 19 al 30, y el capítulo 13, versículo 1 al 4. Vamos a encomendar esta palabra del Señor en sus manos con una palabra de oración. Oremos entonces. Padre, te damos tantas gracias una vez más por este día que tú nos das. Gracias por poder volver a escuchar tu palabra. Gracias por la libertad con que tú nos das. Gracias por esta bendición tan grande de formar parte de tu iglesia. Gracias por la congregación que nos has dado. Gracias por los hermanos que conformamos cada uno en su iglesia. Gracias, Señor, porque cada uno de tus hijos es de vital importancia en cada congregación donde nos has puesto. Gracias, Señor, por poder tener este mensaje de esperanza que es el Evangelio de salvación. Y seguimos rogando, Señor, por aquellas almas que están escuchando tu palabra y que tú estás tratando con ellas para que vengan al encuentro con su Salvador. Te damos gracias porque algún día tú vendrás a llevarnos a tu presencia para estar contigo por la eternidad. Señor, te encomendamos esta palabra en tus manos para que tú la uses y que tú una vez más sea glorificado. En los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, te lo pedimos. Toda la obra del Señor Jesucristo en la cruz se llevó a cabo hacia un propósito, un máximo propósito. Y este propósito era la edificación de su iglesia. Y el Señor está preparando su iglesia, como dice la palabra del Señor, para aquel día en su gloria. En Efesios capítulo 5, versículo 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nada conviene tanto en la vida de los hijos de Dios como estar en una buena iglesia. Estar en una buena iglesia es seguridad en todo. Y difícilmente le irá mal en la vida de un creyente si está en una buena iglesia. Solo aquel creyente que es negligente y descuidado por las cosas espirituales y que no le importe nada la orientación o la bendición de Dios allí en ese lugar, solo de esta forma él no va a conseguir bendición, sino ciertamente su vida va a continuar en ruina y en profunda ruina. Pero una buena iglesia ciertamente es garantía para los niños, para los jóvenes, para los matrimonios, para los ancianos, para las familias en general. Y qué hermoso es entonces, qué ayuda espiritual, qué seguridad es pertenecer a una buena iglesia. Una buena iglesia es ciertamente una gran bendición para nuestras almas, por lo cual tenemos que estar agradecidos a nuestro Señor por el gran privilegio que Él nos ha dado. Por eso tenemos que valorarla, aquellos que pertenecemos a una buena iglesia. Querido hermano, estás valorando a tu iglesia querida, estás apreciándola, aquella iglesia donde Dios te ha puesto en ese lugar, en esa iglesia local. Bueno, si no estás en una buena iglesia, procura con urgencia congregarte en una de ellas. Las familias sabemos que más tarde o más temprano se van a desintegrar, pero Dios está formando una familia, ha formado una familia, un pueblo donde Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y el día que creímos en Él como nuestro Salvador personal, en Cristo, vinimos a formar parte de la familia de Dios. Y esta familia, dice la palabra de Dios, es una familia eterna. Y qué hermoso, entonces, formamos parte de la familia de la iglesia del Señor Jesucristo.
Y la iglesia no ha existido siempre. La iglesia no ha estado siempre en esta tierra. La iglesia no estuvo en los días de Abraham. La iglesia no estuvo en los días de Moisés. La iglesia no estuvo en los días de David, ni en los días de Daniel, ni de Isaías, ni de Juan el Bautista. La iglesia comenzó después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Allá en Hechos capítulo 2 leemos que fue un día tan especial. En Hechos capítulo 2 versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Y miremos que fue un día tan especial porque allí en Hechos capítulo 2 versículo 2 y 3 dice algo que no ocurrió nunca. Y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fue en ese día que vino el Espíritu Santo a morar en los creyentes, a estar en los creyentes. En ese día, allí marca el comienzo, el nacimiento de la iglesia. Fue en ese día, como Cristo dijo allí en Mateo 16, 18, que Él comenzó a edificar su iglesia. Cuando comenzó la iglesia, dice la palabra de Dios en Hechos 1:15, que había 120 creyentes congregados allí. Y estas fueron las primeras personas que llegaron a ser miembros del cuerpo de Cristo. Luego Pedro predicó un poderoso mensaje en el día de Pentecostés, y dice la palabra de Dios que allí también creyeron 3.000 hombres. En Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Bueno, Jesucristo aún está edificando su iglesia hoy en día. El edificio aún está construyéndose, por así decirlo. Dios aún está añadiendo nuevos miembros al cuerpo de Cristo. Todavía hay lugar para más. Algún día, y no sabemos cuándo, el último miembro de la iglesia será salvo y estará en su lugar, y el edificio estará terminado y la iglesia estará completa. Bueno, nos preguntamos, ¿qué sucederá el día en que el último miembro de la iglesia sea salvo? Bueno, vendrá el Señor a buscar a su iglesia y llevarla para estar con Él. Y esto se llama el arrebatamiento. Y como dice la palabra de Dios, para recibir al Señor en las nubes, en el aire. Entonces, el propósito de Dios para con nuestras vidas, con la ayuda de su poder, es que podamos hacer lo máximo para la concreción de su obra maestra, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nos preguntamos en este primer punto, ¿qué significa la palabra iglesia? El Nuevo Testamento nos define allí la palabra iglesia. El vocablo que se usa aquí en griego es eklesia. Y ek significa fuera de, y klesis, llamamiento, que viene de una palabra llamar. O sea, la palabra iglesia significa llamada o convocada a salir fuera o a salir aparte. Se traduce en el Nuevo Testamento como congregación, congregar o asamblea. Esto dice el diccionario expositivo de Vine. El comentarista William Barclay dice: iglesia significa que han sido citadas fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de sus casas, para ir a reunirse con Dios. La iglesia es un conjunto de personas congregadas, no tanto porque hayan escogido venir juntas, sino porque Dios las ha llamado a su presencia, no tanto para comunicarse mutuamente pensamientos y opiniones personales, sino para escuchar la voz de Dios. Y me encanta esta definición, este pensamiento, que la iglesia se reúne porque ha sido llamada por Dios a su presencia. La iglesia se reúne para escuchar la voz de Dios.
Cuando la Biblia usa la palabra iglesia, entonces no se refiere a ninguna denominación en especial, ni tampoco al edificio, no se refiere al templo o a los nombres que se le dio después a las catedrales. La iglesia ciertamente está formada primeramente por todos los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, que han creído en el Señor Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados y que han sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, que han sido vestidos de su justicia perfecta. Todos ellos tienen el sello del Espíritu Santo cuando ellos creyeron en Cristo como su Salvador personal. Todos ellos son nuevas criaturas, han nacido de nuevo el día que creyeron en el Señor Jesucristo. También todos ellos son santos, todos ellos son salvos, todos ellos irán al cielo en el mismo momento que una persona ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, es salva y viene a formar parte, a ser miembro de la iglesia, de la familia de Dios. En Hechos 20:28 dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Segundo, nos preguntamos, ¿qué nombres Dios puso a su iglesia? Y es tan interesante la cantidad de nombres que Dios describe a su iglesia, la cantidad de títulos que Dios nos define allí en su palabra a su iglesia. Miremos en Juan 10:16, allí Dios la define como la iglesia es el rebaño de Cristo. En Primera de Corintios 3:9 dice Dios de su iglesia, labranza de Dios, edificio de Dios. En 1 Corintios 3:16 la define como templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Y en Efesios 1:22 y 23 la define como el cuerpo de Cristo. En Efesios 2:22 la llama morada de Dios. En Efesios 3:15 la llama la familia en los cielos y en la tierra. Y en Efesios 5:25 al 27 la llama la esposa. En Apocalipsis 19:7 y 8 la llama esposa del Cordero. En 1 de Pedro 2:5 la llama piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo. Y en 1 de Pedro 2:9 la llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en 1 de Timoteo 3:15 la llama la casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Baluarte significa ese apoyo de sustento. La iglesia es donde se proclama, se sostiene y se defiende la verdad. Bueno, estos son algunos de los nombres, pero Dios quiere describir lo que es su iglesia, que tanto Él la ama. Por eso Él entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz, para que ella sea formada. Entonces, miremos el tercer punto, ¿cómo es una buena iglesia? Y son muy pocas las iglesias en el Nuevo Testamento que se han levantado allí como iglesias de buen testimonio, fieles y firmes. A veces tenemos otro concepto, ¿no es cierto?, en cuanto a que las iglesias del Nuevo Testamento todas eran buenas, pero no. Los muchos ejemplos que vemos en las congregaciones, en las iglesias del Nuevo Testamento, se han conformado en sus buenos comienzos, pero no crecieron espiritualmente, se quedaron en la carne, o como dice el apóstol Pablo, se quedaron en la niñez espiritual, y hasta muchas de ellas desaparecieron de su lugar. Las iglesias de Corinto, por ejemplo, iglesias carnales, como había tantas luchas allí en esta iglesia, las iglesias a los Gálatas en Galacia, como ellos se apartaron nuevamente hacia la ley, o las iglesias en el libro de Hebreos, los hermanos judíos que querían volver otra vez a la religión judaica, o allí en la epístola de Santiago, el maltrato que había con respecto a los hermanos pobres. Entonces, son graves ejemplos de iglesias o congregaciones
que no anduvieron bien en su comunión con el Señor Jesucristo. Y ni hablar de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. El Señor reprende duramente a 5 de estas iglesias. A la iglesia de Éfeso le dice que te has olvidado de tu primer amor. Se olvidaron de Cristo. A otra la llama mundana. A otra le dice que está muerta. A otra le dice que estaba tolerando el pecado, y a otra le tuvo que decir hasta que le daba ganas de vomitar porque era una iglesia tibia, y aparte dice que él estaba golpeando la puerta porque él estaba fuera de la iglesia. Solamente 2 de estas 7 iglesias, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, no recibieron reprensiones. Y aquí está el tema que queremos desarrollar. Una buena iglesia que se levantó como modelo y ejemplo a seguir fue la iglesia de Antioquía. Miremos entonces en la Escritura cómo es una buena iglesia. Y lo primero que queremos ver es que los predicadores no son necesariamente populares en una buena iglesia. Miremos en Hechos capítulo 11, versículo 19 al 20, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y aquí tenemos el comienzo de una buena iglesia. No es necesario tener grandes predicadores, famosos pastores para llegar a ser buenas iglesias. El evangelio llegó a Antioquía no por los apóstoles, no llegó por el apóstol Pablo, no llegó por Pedro, ni Juan, ni Santiago, que eran considerados estos 3 como columnas en la iglesia, sino por unos sencillos hombres de Chipre y de Cirene que ni siquiera se dan sus nombres. Simplemente eran hermanos en Cristo que llegaron hasta Antioquía y allí empezaron a predicar el mensaje del evangelio. Y cualquiera ciertamente que confía en la obra del Señor Jesucristo en la cruz y predica el evangelio, la mano de Dios va a ser con él o sobre aquellos que predican el mensaje de Dios. Y estos hermanos de Chipre y de Cirene entendieron que tanta bendición del cielo en Jesucristo no se podía limitar solo a los judíos, estando la humanidad entera perdida y clamando por un Salvador, sin saber todo el alcance que sus hechos iban a tener. Rompieron con la tradición y dieron el mensaje del evangelio a los no judíos. Los fundadores entonces de una buena iglesia no necesitan ser predicadores de renombre, populares, hombres distinguidos. Conocemos de muchos hermanos en Cristo, predicadores que aman al Señor Jesucristo y que por la gracia de Dios obedecieron el mandato del Señor y en esa actitud de confianza delante de Dios han salido a predicar el evangelio. ¿Y qué pasó? La mano de Dios estuvo sobre ellos y allí en ese lugar hubo salvación y allí en ese lugar se levantaron iglesias y buenas iglesias. Un hermano que conozco tuvo que mudarse al interior de su país buscando en ese lugar iglesias. No habían iglesias buenas, iglesias con sana doctrina, sino iglesias desastrosas y aún con un mal testimonio de sus líderes, de sus miembros. Y por la gracia de Dios entonces, como no había nadie, él comenzó a predicar, él comenzó a hablar y en su casa, ¿qué pasó? Allí se formó una iglesia. Entonces, ánimo, queridos hermanos, sencillos, hermanos que tal vez no tienen nombre como todos nosotros, no importa los nombres, Dios toma tantas veces lo que
no es, como dice las Escrituras en 1 Corintios 1, 27 al 29, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y alabamos al Señor por este ejemplo que Él nos da aquí en su palabra. Aquí tenemos el comienzo de una buena iglesia. Queremos ser como esta iglesia de Antioquía, que supieron interpretar el corazón de Dios, el deseo de Dios, que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura, como es el tema central del libro de los Hechos. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No estamos solos. El Espíritu de Dios acompaña a cada hijo de Dios cuando allí está predicando el Evangelio. Acompaña a su iglesia. El Señor había enseñado a Pedro, allí en Hechos capítulo 10, en visión y en la casa de Cornelio, que el Evangelio era también para los gentiles. Pero a Pedro y a los hermanos en la iglesia de Jerusalén, cuánto le costó entender esto, y por años no salieron a predicar, y Dios tuvo que mandar una grave persecución en los días de Esteban para allí desparramarlos y de esta forma poder llevar el Evangelio. Pero estos hermanos de Chipre y de Cirene entendieron el mandato de Cristo, y probablemente allí con dudas y con miedo estuvieron allí encomendados al Señor, en contra de la opinión de la iglesia de Jerusalén y aún en contra de la opinión de los mismos apóstoles. Pero ellos dieron el mensaje del Señor de acuerdo a la gran comisión, lo que el Señor Jesucristo ordenó en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esto fue el mandato del Señor Jesucristo, que la iglesia de Jerusalén por años y años no lo hiciese, que los mismos apóstoles como Pedro nunca captasen esa visión de lo que representaba esa gran comisión. Era asunto de ellos, pero estos hermanos entendieron el mandamiento de Cristo, que fue muy claro. Y estos hombres de Chipre y de Cirene me hace acordar a los leprosos que relata las Escrituras allá en Segunda de Reyes capítulo 7, que ante el sitio de Samaria por los ejércitos de Siria. Y miremos entonces allá en Segunda de Reyes capítulo 7, versículo 3 al 9. Dice, había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, pasemos al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Esto mismo fue lo que hicieron estos hermanos en Cristo. Al ver la terrible perdición de los gentiles, no pudieron solo ellos estar disfrutando de los manjares y riquezas que el Evangelio les trajo a sus almas, a su vida. Y aunque nadie los autorizó o les dijo que podían hacer, la necesidad de la gente
que les rodeaba, les comprometió, y sin dudar y sin saber bien el alcance que iban a tener sus hechos, allí ellos dieron el Evangelio. Allí ciertamente vino la bendición de Dios. Y quizás, como dijimos, con miedo, pero en sus corazones entendiendo y pensando, no puede ser, Señor, que nosotros, los judíos, estemos recibiendo y participando de esta gran bendición que el Señor Jesucristo nos ha dado, esta gracia de Dios. No puede ser que estos pobres gentiles, que por no ser judíos, ellos no tengan esta oportunidad de vivir, de conocer, que puedan experimentar este bien que tú nos has dado a nuestras almas. No puede ser, Señor. En tu nombre vamos a dar tu palabra y tú dirás. Y ellos dieron la palabra del Señor, dieron las buenas nuevas. Bendito nuestro Señor, los que hoy se compadecen de aquellos hambrientos y perdidos que están hundidos en sus pecados. Allí compartimos el mensaje de salvación que puede sacar a estas almas del pecado, del hundimiento en el cual ellos están por medio del pecado en sus vidas. En Romanos 10, versículo 15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Los pies de estos hombres ciertamente fueron realmente hermosos. Que los tuyos también lo sean, llevando estas buenas nuevas. El segundo punto: ¿cómo es una buena iglesia? El poder de Dios se ve en genuinas conversiones de almas. Vamos a leer allí en Hechos capítulo 11, versículo 21 al 24. Dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esta es una de las más hermosas expresiones aquí en la palabra de Dios, que dice: y la mano del Señor era con ellos. Y el Señor no se hizo esperar, su poderosa mano de inmediato se manifestó. Cuando predicamos el Evangelio hay un resultado. Y dice aquí la palabra de Dios: y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y aún dice: y una gran multitud fue agregada al Señor. Una buena iglesia es aquella donde la mano de Dios está obrando poderosamente y está salvando a las almas, donde la gente es transformada, donde la gente tiene una nueva vida, son convertidos, son regenerados. El Evangelio nos dice allí en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y qué es el Evangelio? Allá en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No debemos ser tardos ni negligentes en llevar el mensaje que es de tanta bendición para el ser humano que está perdido. Aquellas iglesias que están esperando allí dentro de sus cuatro paredes para que venga la gente, para que allí les prediquemos el Evangelio, no van a conocer lo que es el poder de Dios. El predicador Charles Spurgeon dijo: Dios nos libre de vivir en la comodidad espiritual mientras los pecadores se hunden en el infierno. Hay muchas iglesias que se oye que sanan, gente que prosperan económicamente en su vida, pero los pecadores
que asisten a esas iglesias siguen en sus pecados, siguen viviendo y hundidos en sus pecados, salen según ellos sanados o prosperados, pero tan perdidos y hundidos en sus pecados como siempre. Iglesias que son verdaderas discotecas, allí bailantas, donde la sensualidad y los deseos de la carne son satisfechos. No se nota ningún cambio en su vida, no hay convicción de pecado, no hay una fe genuina en el Señor Jesucristo, ni aprecio a su palabra. Donde Dios ciertamente está obrando, Dios va a dar regeneración, Dios va a dar un cambio de vida, allí del pecado a la luz de Dios y para siempre. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué sorpresa para estos sencillos hombres, ¿no es cierto? Nunca hubieran esperado lo que Dios hizo, convirtiendo allí a un gran número. Cuántas vidas cambiadas, cuántos hogares transformados, cuántos hombres, tal vez brutos, rudos, en el trato con sus esposas y con sus hijos, se han tornado tiernos y afectuosos. Estos niños ahora encontrando el afecto en sus padres. Los jóvenes que han conocido al Señor Jesucristo ahora tienen una vida ordenada. Esa vida totalmente desorientadas, ahora están orientados en una vida sana. Qué precioso es el mensaje del Evangelio, lo que significa a un alma liberada de sus pecados. No tiene forma de medirlo. El valor que esto tiene, aquellos que han salido de algún vicio, o de la corrupción, o de la perversidad, o de la misma idolatría, o de las mismas falsas doctrinas, que el ladrón sea transformado, o que el borracho esté ahora en su juicio cabal, o el perverso dejar allí sus locuras, o aquel que ha estado adorando e inclinándose ante los yesos, ante los pedazos de piedra. Eso es admirable, ahora tener al Dios vivo y verdadero. Nunca se podrá expresar en lenguaje humano toda la bendición que trae el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando llega la vida, cuando llega al hogar, cuando llega allí a la familia, cuando llega a la comunidad. Todos los que creyeron, sus vidas cambiaron radicalmente, como el Evangelio lo hace, de una forma tal que aquellos que practican el pecado han sido totalmente dejados atrás. Por eso es tan admirable como algunos dicen que todavía, creyentes que dicen que pueden vivir practicando el pecado. Esto es una herejía. La Biblia lo confirma en Tito 11:12, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El predicador J.C. Ryle dijo: ¿tiene usted una sensibilidad y odio hacia el pecado? ¿Tiene usted fe en Cristo y amor a Él? ¿Encuentra usted en sí mismo un amor creciente por el pueblo de Dios y un disgusto por los caminos del mundo? Bueno, estas son las evidencias que siempre van a seguir a una conversión verdadera. Entonces, mi pregunta: ¿cuál es tu condición delante de Dios? El tercero, ¿cómo es una buena iglesia? Su prioridad está centrada en una persona, en Jesucristo. En Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué es lo que realmente importa en una buena iglesia? ¿Qué es lo que la gente necesita para crecer, para avanzar?
en la vida espiritual, para llegar a la madurez, ponga allí Cristo. Y como dicen en las escuelas los maestros o las maestras, allí a sus alumnos, pongan Cristo con mayúscula y subrayado, y a veces con colores, ¿no es cierto? Nunca vamos a tener una buena iglesia si Cristo no es exaltado, si Cristo no es engrandecido, si Cristo no es levantado como la Escritura nos dice que debe ser levantado. Fíjense allí en Juan capítulo 5, versículo 23, dice el Señor Jesucristo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Nunca la gente va a encontrar esa fortaleza, esa firmeza en su vida espiritual si no conoce que las fuerzas provienen solo por la fe en el Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma, como dice la palabra de Dios. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo por medio del Señor Jesucristo. Y ustedes vieron aquí el énfasis que de Cristo se dio en esta iglesia. Dice allí en el versículo 26, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué testimonio es este? La iglesia que será firme y ejemplar debe poner a Cristo en primer lugar en sus vidas. Y hoy ciertamente nos llaman de diferentes maneras. Nos llaman evangélicos, nos llaman protestantes, algunos hasta nos llaman fanáticos, otros nos llaman locos, o según el líder que nos gusta seguir, allí tal vez luteranos o calvinistas, o en fin, o la denominación que pertenecemos, ya sea bautistas, pentecostales o lo que sea. Pero qué bueno sería que nos vuelvan a llamar cristianos, cristianos, pues no tenemos otro tema sino predicar a Cristo, a Cristo, a Cristo. En Primera de Corintios capítulo 1, 23 y 24 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué maravilloso testimonio es este, ¿no es cierto? El nombre cristiano, tan lindo como nos gusta llevar, y buena parte de la humanidad ha querido llamarse así, cristianos o cristianas, tuvo su origen por primera vez aquí en este lugar, en esta iglesia. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo fue que pasó esto? Pablo y Bernabé hablaron tanto del Señor Jesucristo allí en esta iglesia que no tenían otro tema. Y esto vemos a través del Nuevo Testamento y el concepto que sacamos de la vida del apóstol Pablo respecto a lo que él enseñaba en cuanto al Señor Jesucristo. Nos da una idea a nosotros lo que fue esa enseñanza allí en Antioquía. Tanto que ellos no tenían otro tema para hablar sino al Señor Jesucristo. Ellos se iban allí a la despensa o al almacén y hablaban del Señor Jesucristo. Ellos se encontraban con sus familiares o con sus amigos y allí hablaban del Señor Jesucristo. Ellos cuando iban al trabajo o cuando estaban en el estudio y allí hablaban nuevamente del Señor Jesucristo. Cuando se encontraban con sus vecinos, cuando iban por el camino, su tema era Cristo, Cristo. Allí 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 7 dice, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Cristo es precioso para el creyente. Todas las cosas más preciosas se encuentran guardadas en Él. ¿Y qué pasa cuando una persona habla de un solo tema? Le ponen el nombre de la persona a quien siguen o de quien están hablando. Entonces se preguntaban, ¿cómo es que esta gente siempre están hablando de un solo tema? Solo hablan de Cristo, no tienen otro tema para hablar. ¿Cómo puede ser así? Entonces le llamaron en una forma despectiva
en una forma peyorativa, le dijeron cristianos. Pero si los creyentes hoy en día están hablando del fútbol, están hablando de sus equipos favoritos de deporte, o están hablando todo el día de la política, se ve que gente que asisten a las iglesias necesitan que se les hable más del Señor Jesucristo. Cuando terminamos las reuniones, ¿qué hace la gente? ¿De qué habla? ¿Siguen el tema del mensaje que están escuchando? ¿Le preguntan al predicador en cuanto al tema que trató para profundizar más sobre ese tema? Bueno, si no es así, es que falta enfatizar mucho más en el Señor Jesucristo, enseñar más del Señor Jesucristo. Como Pablo, dice la palabra de Dios, determinó una cosa: el mensaje estaba centrado en Cristo y Cristo crucificado. En 1 Corintios capítulo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué dirían la gente que le estuvo escuchando siempre al apóstol Pablo? Otra vez, este hombre no tiene otro tema. Siempre está hablando de Cristo y de Cristo crucificado. Y ciertamente después él seguía hablando de Cristo y Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque en Cristo está todo lo que necesitamos para crecer en nuestra vida espiritual. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén, amén. Lo que realmente importa entonces, lo fundamental, lo que la gente necesita para crecer, para llegar a la madurez espiritual, para avanzar en nuestra vida espiritual, está en el Señor Jesucristo. Debemos crecer más en Cristo, leer la palabra del Señor y extraer de ella allí los pensamientos que me hablan de mi Salvador, de todo lo que Él hizo por mí. En Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Miremos el punto 4, ¿cómo es una buena iglesia? Las penurias de los hermanos son atendidas en una buena iglesia. Miremos nuestro texto allí, en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. El comentarista William Barclay dice: si había hambre en Palestina, instintivamente lo primero que hizo la iglesia de Antioquía fue ayudar. Para ellos era inconcebible que una parte de la iglesia tuviera problemas y la otra no se interesara por ella. Tenían la visión amplia de la iglesia como una totalidad. No solamente eran miembros de la iglesia de Antioquía, lo eran de la iglesia del Señor Jesucristo. Qué precioso era esta iglesia. En la iglesia de Antioquía se demostraba entonces la unidad entre los hermanos. En el Salmo 133, 1 y 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Formas en que podemos ayudar a nuestros hermanos: consolando con la palabra de Dios y con nuestra experiencia. Cuán alentadoras son las palabras de consuelo y aliento, más aún en este tiempo tan difícil en que estamos viviendo. Familias que están pasando por conflictos o por situaciones
que necesitan ciertamente una orientación bíblica, una orientación espiritual, y necesitamos que los hermanos puedan estar dando estas palabras de aliento. En 2 de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo segundo que vemos es visitando a los necesitados y compartiendo para sus necesidades. En Santiago 1:27 dice la palabra de Dios, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ciertamente estamos en una situación en la cual estamos viviendo en este tiempo tan difícil, y cuánto necesitan estos hermanos que están allí solos, necesitados. La iglesia necesita estar atenta a sus miembros necesitados, no desentenderse de ellos. La iglesia debe ser generosa con los que Dios nos ha dado en nuestra vida. La iglesia debería de proveer para los hermanos que están pasando por escasez económica. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 y 2, se menciona los comedores diarios que funcionaban en la iglesia para suplir las necesidades de los pobres. Se nos manda, dice la palabra de Dios, a trabajar, sí, pero no solamente para nuestro propio sustento, sino además para que tengamos que compartir con los que padecen necesidad. En Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Y en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cuando ayudemos a nuestros hermanos, seamos dadores alegres. La falta de amor entre hermanos puede empañar ciertamente la adoración que hacemos a nuestro Señor y quitar las bendiciones en la predicación del Evangelio. El amor entre hermanos ha de expresarse en esa comunión los unos con los otros, entre todos aquellos que gozamos de una misma fe. Miremos el quinto, ¿cómo es una buena iglesia? Está pronta para dar cumplimiento a la gran comisión. Una buena iglesia tiene un amor, tiene una pasión por la salvación de las almas, no solo en su región, sino también hasta lo último de la tierra, como dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. La iglesia en Antioquía fue una iglesia que envió misioneros. Envió al apóstol Pablo, envió a Bernabé. Una buena iglesia está pronta para promover su visión misionera, enviar y sostener misioneros, extender el Evangelio a otras regiones y cumplir con el mandato del Señor Jesucristo en la gran comisión, como vimos allí en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y en Hechos capítulo 1, 8. ¡Qué momento más glorioso! Vemos aquí en Hechos capítulo 13, cuando por primera vez una iglesia oye la voz del Espíritu Santo y entrega allí a estos hombres de Dios. ¡Qué bendición ciertamente le espera a una iglesia que actúe de esta forma! Oswald Smith fue un pastor y defensor de las misiones, y él dijo: oh, mis amigos, estamos agobiados con incontables actividades en la iglesia, mientras que la verdadera obra de la iglesia, la de evangelizar y ganar a los perdidos, está casi completamente
abandonada. Hasta aquí lo que dijo el pastor Oswald. Este llamado por las almas lo hizo el mismo Señor Jesucristo. En Marcos 1:17 dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Lamentablemente, como dijimos, la iglesia en Jerusalén no fue una iglesia misionera, pudiendo haber enviado a miles de misioneros alrededor de todo el mundo. Pero dice la Escritura que en un poco de tiempo tuvieron 5.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Algunos estiman que la iglesia tenía alrededor de 15.000 o 20.000. Una iglesia numerosísima. Pero con todo ese potencial humano que tuvo la iglesia de Jerusalén, no vemos que hayan enviado ni un solo misionero. Dios permitió, por lo tanto, varias persecuciones y tuvieron que sí salir, pero huyeron por sus propias vidas, salieron de Jerusalén y de esta forma tuvieron que sí predicar. Hoy también pasa lo mismo. La iglesia tiene 1000 pretextos para no salir a evangelizar. Ciertamente ahora no podemos, pero igualmente nos contactamos con personas y allí podemos hablarles del Señor Jesucristo. Se espera, como dijimos, dentro de las 4 paredes del templo para que la gente llegue y se evangelice. Nada hacen, ni siquiera para llevar el evangelio a los que viven alrededor de la iglesia. ¡Qué responsabilidad ante Dios! El poder de Dios se conoce llegando con el evangelio a las almas. ¿Cuánto debemos imitar entonces la pasión que tuvo el Señor Jesucristo? La pasión que tuvieron estos hombres de predicar el evangelio. También en la vida del apóstol Pablo. Imagínense el Señor, la pasión, el amor por salvar a las almas. Él dejó los cielos, dejó su gloria y vino a esta tierra y soportó el rechazo, el desprecio, la persecución, etcétera, etcétera, hasta la misma muerte. O el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 al 22 dice: me es impuesta necesidad, ay de mí si no anunciar el evangelio. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y al final dice, para que de todos modos salve a alguno. O sea, su vida estaba dedicada. Él tenía pasión por las almas. 7 jóvenes, estudiantes brillantes, allá y talentosos de la Universidad de Cambridge, en 1885, consagraron su vida a las misiones y fueron de misioneros a China. Se los apodó los 7 de Cambridge. La mayoría de ellos estaban rodeados de lujos y riqueza, de familias acaudaladas. Para muchas personas, aún para su propia familia, la decisión de los 7 estudiantes universitarios fue apresurada y aún un desperdicio, dice, muy grande de intelecto y capacidad. Sin embargo, a pesar de todo esto, ellos salieron y Dios los usó grandemente. Fue un aliento ciertamente para la iglesia de Antioquía cada vez que estos santos hombres de Dios, el apóstol Pablo y Bernabé, regresaron a contar después de cada viaje misionero lo que Dios había hecho por el ministerio de ellos, cómo la poderosa mano del Señor fue con ellos. Vemos en Hechos capítulo 14, versículos 26 y 27, dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ciertamente no hay palabras para expresar la salvación de un alma, saliendo de sus pecados a la salvación de Dios por Cristo. ¿Y qué decir de aquellos que hemos estado atormentados en nuestra alma, en nuestro ser interior, con la paz que ahora tenemos, con el gozo en nuestro corazón de que nuestros pecados han sido perdonados, de que ahora somos hijos de Dios y que tenemos asegurado un cielo en la presencia de nuestro Señor en la eternidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y esto debe ser suficiente para hacernos tomar toda esa gracia de Dios, teniendo aquí el respaldo del Dios Todopoderoso,
que Dios nos dé esa valentía, que Dios nos dé esa determinación de predicar el Evangelio de nuestro Señor. La orden del Señor sigue estando allí firme, no se ha modificado y los hijos de Dios debemos de cumplirla. En Romanos capítulo 8, 31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Miremos entonces, queridos hermanos, la gran bendición de tener iglesias firmes para extender el Evangelio. Benditos de Dios, por siempre serán los que, como aquellos hombres de Chipre y de Cirene, que sin ser grandes predicadores, sin tener nombre, fueron en contra de la opinión de los apóstoles y aún de la misma iglesia en Jerusalén, y ellos dieron cumplimiento a la gran comisión, como vemos en Hechos 1:8. Y como dice, la mano del Señor obró allí poderosamente para la salvación de almas, y fue el comienzo de una gran iglesia importante, como vemos, de la iglesia de Antioquía. ¿Cómo nos gustaría ciertamente ser como esta iglesia, ¿no es cierto? Que la mano del Señor esté obrando en salvación. Y bueno, bien lo puede hacer el Señor si hacemos lo que ellos hicieron. Salgamos allí a los hambrientos y entreguémosles el mensaje a aquellos que están perdidos y darles el Evangelio de nuestro Señor. Podemos con firmeza y con perseverancia, y veremos la mano del Señor obrando maravillas poderosamente. También el cumplimiento de la gran comisión define la calidad de una buena iglesia. Iglesias que desconocen en la práctica, como fue la iglesia de Jerusalén, el mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio, siempre serán mediocres y fracasadas. Pero aquellas iglesias que hacen de su meta el extender el Evangelio serán victoriosas, serán firmes. Y esto vemos también en la vida espiritual de muchos creyentes, aquellos creyentes que predican el Evangelio del Señor Jesucristo a los perdidos. Vemos que su vida allí se van fortaleciendo en el Señor, pero cuán débil son la vida de muchos creyentes que no están predicando, que no están activos en cuanto al entregar el mensaje del Evangelio. Vemos allí cómo hasta algunos caen en pecados y en pecados terribles. Pero qué diferente es en la vida de aquellos que sí predican. Dios los guarda, Dios los protege. Aún vemos cómo su vida están avanzando en santidad. ¿Qué clase de creyentes somos? Esto es lo que define qué clase de iglesia tenemos. Una iglesia buena es la que sigue en los pasos de la iglesia de Antioquía. Las congregaciones, como dijimos, allí Dios va a obrar por medio de su Espíritu para que nosotros podamos entregar ese mensaje del Señor. No estamos solos, queridos hermanos. Aunque no seamos grandes predicadores, salgamos a contar lo que sabemos, que Cristo es nuestro Salvador, una y otra vez, y tendremos esta buena iglesia que será de tanta ayuda para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Qué bendición es entonces estar en una buena iglesia. Mi querido amigo, ¿cómo formar parte de la iglesia de Dios? Dios te ama ciertamente, y el Señor Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, para que tú vengas a formar parte, ser miembro de este cuerpo de la iglesia. En Isaías capítulo 55, versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Venid a Él, mi querido amigo. Venid allí sediento como estás. Venid en la condición de pecador. Dicen las Escrituras: el que no tiene dinero, el que no tiene nada, venga igualmente. Hay suficiente. Cristo pagó nuestras culpas allí en el Calvario. Ven a Él en base a esta sangre. Solo mira ese sacrificio de Cristo en la cruz. Ese sacrificio de Cristo en la cruz
cambia la actitud de Dios para con nosotros. Fuera de ese sacrificio, el Señor es juicio y condenación en extrema ira. En Romanos capítulo 3, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando llego a Dios en la base de ese sacrificio y cuando confío en su sacrificio a mi favor, allí Dios cambia totalmente lo que fue su actitud para conmigo. Dios ahora me dice, ya no tengo nada contra ti. Él me dice, ven hijo mío, no solo eres perdonado, sino que te traigo una relación de gracia. Estás justificado, tienes paz, estás libre de tus pecados. Déjame obrar en tu vida. Esto es el Evangelio. Entonces, no titubees, no sigas especulando. Si no encuentras a Cristo y su poder, realmente tu vida va a continuar en esa ruina espiritual. No pienses en lo que tú vas a hacer. Piensa en lo que Dios ya hizo por ti. Dios te está invitando a tomar este regalo. Solo le tienes que decir al Señor, Señor, aquí estoy. Soy un pecador perdido. Creo en tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió por mí. Te necesito. No tengo nada delante de ti. Vengo a ti a recibir este regalo de la vida eterna. Vengo a recibir tu perdón, tu salvación. Y quiero estar contigo por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga. Y hoy puedas hacer esta decisión por el Señor. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra tan clara, tan preciosa. Gracias por la iglesia que tú formaste, que tú creaste por medio de tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por formar parte de esta iglesia, de los redimidos, de todos aquellos que estamos aquí en este mundo y de los que ya están en tu presencia. Oh, cuánto anhelamos que tú vengas a buscarnos, Señor, y estar allí contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por habernos perdonado. Gracias por formar parte de esta bendita iglesia tuya. Acompáñanos, Señor, en lo que resta de este día, pues te lo pedimos en los méritos del Señor Jesús.